Buenas tardes, profesora Jenny. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre las 3 leyendas que son de la selva, de la costa y de la sierra, del autor Óscar Collado Lucio, y esas son las leyendas que más me gustan. Primero, de la selva, los Yanapumas. Esta historia trata de unos Yanapumas que se echaban a la ciudad, que ya no dejaban que vayan a comprar, a ver la plaza, a pasear. Entonces, ellos ya se iban a las montañas para estar protegidos. Un día, mientras los Yanapumas estaban llegando, una abuelita se decidió quedar en el campanario de una iglesia. Ella, al ver que los Yanapumas la buscaban y nunca la encontraban, y cada vez que se iban, veía que tomaban agua de unos charquitos que se habían formado tras la lluvia. Entonces ella ideó un plan: echarle un veneno a los charquitos para que cuando los Yanapumas lo tomaran, murieran. Y así ella lo hizo. Entonces los Yanapumas fueron, como no lo encontraron, tomaron otra vez el agüita del charco y murieron porque se intoxicaron. Y después la abuelita salió de su escondite y ya no había nadie que los ahuyentara o los acechara. Entonces ya volvieron a ser felices. Los personajes son los Yanapumas y la abuelita. Los valores son la valentía y la justicia. Mensaje: que debemos ser valientes en cada situación de desesperación, de miedo. Ahora la siguiente leyenda es de la sierra, que es Huascarán y Wanda. Esta historia trata de que Wandy, la hija del rey de ahí, se había enamorado de uno de los guerreros de su padre. Entonces, Huáscar, que era el guerrero, un día le decidió hablar a Wandy. Y entre ellos surgió un amor. Y esto lo escucharon algunas personas, y eso que habían hablado, llegó a oídos del padre de Wandy. Entonces el padre se molestó mucho y le advirtió a la princesa que iba a sacar al guerrero si le seguía hablando, porque él ya la había comprometido con un huracán del reino vecino. Y un día Wandy le dice a Huáscar que huyan, pero un guerrero estaba pasando por ahí cerca y los ve. Entonces él rápidamente va al castillo y le avisa al padre. El padre, al enterarse de esto, le manda a unos guerreros que los busquen y los encuentran. Y los encuentran a los amantes, a Wandy y a Huáscar. Entonces el padre ordena que los aten en unas sillas y que se queden ahí 3 días sin comer y de hambre. Entonces los dioses, al ver a los amantes, se conmueven. Entonces los convierten en dos grandes montañas. Y así pues, ahora se conocen como las montañas Huascarán y Wanda. Los personajes de esta historia son Huascarán y Gondoy, el padre y los guerreros. Los valores son el amor y la compasión. El mensaje es que el egoísmo destruye el amor. Ahora, la siguiente leyenda es de la costa, de la princesa Huacachina. Esta historia trata de una princesa, de la hija del rey Icán,
eh, que ella, que un guerrero llamado Ucayán había llegado con malas noticias, diciendo que habían perdido contra la guerra y que el prometido de la princesa Huacachina había fallecido, o había muerto. Entonces, ella se entristeció mucho y salió corriendo y se perdió entre la llanura. Entonces, ella lloraba y lloraba, pero se sentó y empezó a peinar sus cabelleras con el agua de la lluvia. Y desde ahí lo veía nada más y nada más que el guerrero Ucayán, que estaba perdidamente enamorado de ella. Entonces, aunque ella lo rechazaba, no le tenía amor ni nada, él la quería igual. Entonces, la princesa, al darse cuenta que lo estaba viendo, ella no se daba cuenta que lo estaba viendo. El padre, en el castillo, por lo tanto, el padre estaba muy preocupado porque no encontraba a su hija. Entonces, el padre mandó a unos guerreros a buscarla. Y entonces el padre mandó a unos guerreros a buscarla, a la princesa Huacachina. Mientras tanto, Ucayán la quería enamorar y le estaba coqueteando y eso. Y ella, entonces, ella no quería ir con él, pero él quería él quería escaparse con la princesa, pero ella se dio cuenta, entonces salió corriendo. Y entonces Ucayán se dio cuenta que los guerreros ya estaban viniendo. Entonces sacó una flecha y dijo, si no es mía no va a ser de nadie. Mientras tanto, la princesa Huacachina pedía ayuda a la diosa Luna. Y ella se compadeció, y la diosa se compadeció de la princesa. Entonces, le hizo una laguna, y ella se cayó en esa laguna, y Ucayán se tropezó y los guerreros le tiraron un montón de flechas y así cayó muerto. Después de unos días llegó el ejército que había ido a combatir, sano y salvo, y también estaba el amante. Entonces él se entera de lo sucedido y va a buscar a la princesa a la laguna. Él escucha cómo lo llama su prometida. Entonces él va y la encuentra en la laguna y ella le dice que se queden ahí y que viva con ella ahí. Y pues ahí los dos se quedan y actualmente esa laguna se conoce como la laguna la Huacachina. Acá está en mi imagen. Los personajes de esta historia son la princesa, el prometido, su padre y el guerrero Ucayán. Los valores son el amor y la esperanza. El mensaje de esta historia es que después de cada sufrimiento llega algo hermoso. Por ejemplo, aunque la princesa haya sufrido por la noticia falsa que le dieron, ella al final se reunió con su amado. Muchas gracias.